nosotros estamos en la página de inicio de la plataforma Sayuna. Recuerden que podemos ingresar directamente sin necesidad de ir a Sofía. ¿Cómo lo hacemos? Digitamos en nuestra barra de direcciones www.sajuna.sena.edu.co. Allí vamos a observar el menú al lado derecho de la pantalla para ingreso a los cursos Sayuna, donde nos solicita el tipo de documento, el número de documento y la contraseña. Esta contraseña es la misma que nosotros utilizamos para ingresar a Sofía y damos clic en el botón verde donde dice iniciar sesión. Una vez yo he iniciado la sesión, me va a mostrar la lista de cursos en los que estoy inscritos. Doy clic sobre el nombre del curso, para este caso Cultivo Comercial de la Orellana, y me va a llevar a esta página de inicio que ustedes están observando en este momento. Bueno, voy a cambiar al rol de aprendiz para que todos observemos lo mismo en la pantalla, porque desde luego, pues yo tengo algunos permisos desde mi rol de instructor. Entonces nos vamos a ir al rol de aprendiz para que todos veamos lo mismo. Entonces, en este momento estamos observando en nuestra pantalla la página de inicio o el inicio al curso donde podemos todos trabajar el desarrollo de nuestro curso. Entonces, en la parte superior, sobre la barra de color verde, ustedes van a encontrar el nombre del curso y entre paréntesis el código de la ficha en el que están inscritos. ¿Por qué es tan importante ese código de la ficha? A veces nosotros tenemos que hacer alguna solicitud, entonces referenciamos el código de la ficha para que nos ayuden con esto, alguna reclamación, quizás más adelante no se nos genera el certificado o bueno, hay algún proceso que está obstaculizado. Entonces, para referenciar ese curso, es importante que conozcamos el código de la ficha. En la parte izquierda, ustedes encuentran dentro del menú el panel de navegación, que es desde donde se desarrolla el curso en su totalidad. Aquí nosotros encontramos estos recursos. Para efectos de, digamos, ustedes observan que yo tengo otras fichas, para efectos de evitar confusiones, normalmente lo que yo hago es que voy haciendo la exploración desde la parte central, los recursos que están en la parte central. La semana pasada hicimos una exploración general de todos los recursos que nos muestra la plataforma. Hoy vamos a ir directamente a lo que es nuestra actividad de aprendizaje número 2, que tiene que ver con el desarrollo de las evidencias planteadas para esta segunda actividad de aprendizaje programada en el cronograma de actividades. Importante, antes de iniciar, invitarlos a que estén revisando constantemente en el botón anuncios toda la información que nos están publicando para que tengamos en cuenta a la hora de desarrollar cada una de nuestras actividades de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, nos publicaron el viernes un anuncio con el inicio de la actividad y nos publicaron un anuncio informándonos la fecha y hora de esta sesión en línea con su respectivo enlace. Estos enlaces los pueden copiar y pegar o sencillamente recuerden que en el cronograma están publicados esos enlaces o en el recurso de sesiones en línea van a encontrar el enlace por cada una de las sesiones. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta y estemos revisando constantemente esta información para que estemos al tanto de en qué punto de desarrollo de nuestra formación estamos. Dicho eso, vamos a ir directamente al cronograma de actividades, vamos a abrir nuestro cronograma y allí vamos a ubicar el archivo con la programación de nuestro curso. Ustedes pueden observar aquí, como fecha de inicio de nuestro curso tuvimos el 16 de mayo, fecha límite de envío de evidencias el 11 de junio a la medianoche y la fecha de cierre administrativo en la plataforma Sofía Plus el 12 de junio. Además de eso, pues cada una de las actividades de aprendizaje con su respectivo resultado de aprendizaje, las evidencias calificables, los enlaces de cada sesión en línea y las fechas de inicio y fin de cada una de esas actividades de aprendizaje. Para este caso, nosotros estamos en la actividad de aprendizaje número 2, donde nos habla de interpretar las características y tratamientos de los sustratos. Aquí vamos a trabajar los resultados de aprendizaje, comprender la importancia de la elaboración de sustratos para el cultivo de orellanas, aplicar las recomendaciones técnicas para la preparación de los contenedores del sustrato,
y ejecutar actividades propias de la preparación de los materiales y contenedores de acuerdo con los procedimientos establecidos. Nuestra segunda sesión en línea, relacionada con la elaboración de sustratos, programada para hoy, 26 de mayo a las 3 de la tarde. Normalmente las hemos programado los martes, pero como les comentaba la semana pasada, mañana tenemos una reunión que nos citaron con anterioridad, entonces por eso debimos haberla programado para el día de hoy. La fecha de inicio de esta segunda actividad de aprendizaje, el 23 de mayo, o sea, el viernes, iniciamos esta segunda actividad de aprendizaje y finalizamos el jueves 29 de mayo. ¿Cuáles evidencias calificables tenemos para esta segunda actividad? La prueba de conocimiento, preparación de sustratos y el taller diagrama de procesos, preparación de sustratos. Finalmente, recordarles nuevamente, la fecha límite de envío de evidencias es el 11 de junio, el cierre administrativo en la plataforma Sofía Plus es el 12, ay, discúlpenme, aquí me equivoqué, es el 12 de junio, tengo que corregirlo, y nosotros evaluamos bajo el criterio de evaluación letra CENA, donde A quiere decir aprobado y D quiere decir no aprobado. Si se presenta algún cambio, si hay alguna novedad, desde luego lo vamos a estar informando con anterioridad. Otra cosita, informarles, hoy hice la exploración desde acá. Si ustedes dan clic sobre el enlace o la palabra aquí, vamos a tener en el archivo descargable. Bueno, hoy la plataforma ha molestado con algunas cositas, entonces digamos que no vamos a continuar ahí para que no se nos vaya a bloquear ahorita la plataforma. Pero en este archivo descargable ustedes pueden observar ese cronograma de actividades. Nos vamos a ir directamente al recurso de la actividad 2, damos clic sobre la punta de flecha y allí ¿qué vamos a encontrar? La guía de aprendizaje, el material de formación, el material de apoyo y los enlaces de las dos evidencias calificables. La recomendación siempre es que revisemos primero el material de formación y el material de apoyo para que con base a los conocimientos adquiridos apropiados podamos desarrollar las evidencias calificables. Todas las evidencias se evalúan con base a los documentos y a los conceptos y conocimientos adquiridos, publicados aquí en el curso, en la plataforma, para que por favor lo tengamos en cuenta. Entonces, el paso a seguir, ¿cuál es? Damos clic sobre material de formación 2. Permítame un segundo mientras carga. Y allí vamos a encontrar este material en dos versiones. Una versión multimedia y una versión descargable en PDF. La versión multimedia únicamente va a estar disponible mientras el curso está activo. La recomendación es que por favor descarguemos la versión en PDF para que la puedan imprimir, la puedan guardar en sus documentos personales, lo puedan guardar en una memoria, bueno, en fin. Entonces, vamos a abrir la versión multimedia, pues por efectos de que es más gráfica, es más dinámica, pero por favor tengan en cuenta la importancia que tiene que impriman el documento como tal o que guarden el documento descargado. Permítame un segundo mientras carga. Y allí, entonces, nos vamos a encontrar con el material correspondiente a la actividad de aprendizaje número 2, relacionado con elaboración de sustratos. Entonces, podemos ver los temas dando clic aquí donde está el recuadro que nos activa. Yo puedo dar clic allí para que nos abra esos contenidos y nos los va a mostrar uno a uno. Entonces nos habla de que vamos a hablar de la introducción a los sustratos, características y composición de los sustratos, adecuación del sustrato y tratamiento del sustrato. Si yo quiero, también puedo ir al inicio o puedo ir aquí a las tres rayitas y allí me va a mostrar el mapa conceptual con el resumen de esos contenidos, el documento para descargar, el glosario, las referencias bibliográficas, una actividad de aprendizaje interactiva que no es calificable, pero nos sirve para revisar cómo ha sido nuestra apropiación de conocimientos y los créditos. Entonces, voy a abrir el mapa conceptual para que de una u otra forma nos ubiquemos, digámoslo de esa manera, no es la manera correcta, pero para que nos ubiquemos en qué contenidos vamos a trabajar
para esta segunda actividad de aprendizaje. Entonces, nuestro gran tema principal relacionado con los sustratos, y vamos a hablar de cuál es la definición. Entonces, allí nos dicen que esos sustratos son el lugar donde crece y se propaga la planta, la semilla del hongo. Entonces, quiero hacer énfasis además en que un sustrato siempre es aquel material que le da soporte, ¿sí? Entonces, no necesariamente tiene que ser un material sólido, en ocasiones también tenemos materiales que son líquidos, gelatinosos, pero como tal, el concepto de sustrato es aquel material que le da soporte, que da soporte. Dentro de este mundo, digámoslo así, del cultivo de los setos comestibles de las orellanas, ya hablamos que es ese lugar donde crece y se propaga la semilla del hongo. ¿Cómo se hace la selección de ese sustrato? Pues debemos tener en cuenta la cantidad que requerimos, la disponibilidad de ese material en la zona donde nosotros estamos ubicados, las características físico-químicas de ese sustrato, la trazabilidad, o sea, cuál ha sido su origen, si ha habido alguna posibilidad de focos de contaminación, de acuerdo a nuestra ubicación y disponibilidad, dónde lo localizamos, sí, estamos en el municipio tal, en la vereda tal, pero ese material lo hay disponible en otra vereda. Bueno, entonces, de acuerdo a eso, ¿qué facilidad tenemos para transportar ese material, ese sustrato, el precio y la capacidad de almacenamiento? Todos estos aspectos de selección son importantes para nosotros a la hora de calcular costos, recordémoslo. Además de eso, tenemos que analizar dentro de las características principales de esos sustratos su calidad. Entonces vamos a revisar qué nutrientes contiene, el nivel de acidez, si tiene una buena o no aireación, oxigenación y el porcentaje de humedad. Si debemos realizar alguna adecuación de ese sustrato, entonces para mirar si debemos reducir el tamaño de la partícula, si lo podemos almacenar de forma adecuada y si debemos realizar algún tratamiento para ese sustrato de acuerdo a cómo a la disponibilidad que la tenemos en la zona y de acuerdo a los costos que podemos calcular. Entonces, si debo realizarle una fermentación, si debo hacerle una hidratación, de pronto el material viene muy seco, de pronto ha estado almacenado durante mucho tiempo, y si debo hacer alguna pasteurización por efectos de tratamiento del material para evitar de pronto algún contaminante o alguna alteración en ese sustrato como tal. Entonces, importante que tengamos en cuenta que estos son los temas principales que vamos a observar. Nos vamos a devolver a nuestro menú principal y allí podemos ver esos temas, ¿no? Entonces, como lo decíamos hace un momento, encontramos nuestro primer contenido, que es la introducción. Oh, permítame un segundo que me salí, qué pena con ustedes, donde no era. Entonces allí tenemos la introducción a los sustratos. Si yo quiero abrir ese contenido, sencillamente doy clic sobre el enlace que me activa y allí puedo empezar a revisar esos contenidos. Insisto, como les he dicho en otras ocasiones, digamos que desde el punto de vista pedagógico en este momento no es pertinente que me ponga a leer como una lora mojada todos estos contenidos, sino que es más orientarlos dentro del proceso de la exploración para que lleguen a ellos y los puedan hacer en el momento que ustedes cuenten con el espacio para poder estudiarlos y apropiarlos de la manera correcta. En la parte inferior izquierda ustedes se encuentran dentro de un círculo el número 1 y el número 2. Esto quiere decir que los contenidos podemos observarlos en la siguiente página, en la 2, y allí vamos a revisar este material. Me puedo regresar a los temas. Viene lo que son las características y composición de los sustratos. Entonces allí nos va a hablar de cada una de esas características, qué nutrientes debe tener, cuál es el porcentaje de acidez de acidez en la que debo encontrar ese sustrato, la aireación, la humedad. Entonces allí me va explicando uno a uno esas características que debe tener ese sustrato. Si es necesario realizar alguna adecuación, entonces, ¿cómo lo debo hacer? Porque es importante, digamos, que qué justificación tiene esa adecuación y el tratamiento del sustrato. Entonces, allí me muestra en las 3 páginas que ustedes observan en la parte inferior, puedo ir avanzando,
Allí voy a observar cómo puedo tratar ese sustrato para tenerlo en la presentación adecuada para mi producción. Entonces, cómo lo puedo hidratar, cómo lo puedo pasteurizar y el proceso como tal, cómo se debe realizar. Entonces, estos son los contenidos que tengo disponibles dentro del material de formación. Para el proceso de apropiación de conocimientos también me presentan el material complementario, entonces, o el material de apoyo. Es importante que lo revisemos. Allí vamos a encontrar un video, como les decía la semana pasada. Este curso antes estuvo en la modalidad TV Web, se realizaron unos videos que el SENA considera que es importante que sigamos teniendo disponibles. Algunos están un poco desactualizados, pues como les decía hace tiempo estuvo disponible este curso, pero se considera que algunos de los contenidos pueden ser útiles para nosotros. Entonces, para ver ese video, sencillamente damos clic aquí sobre el enlace y nos va a llevar. Yo los voy a compartir para que ustedes vean que efectivamente el video está disponible y está funcionando. Permítanme un segundo mientras carga. Entonces allí vamos a tener esta información disponible para nosotros para que podamos, tener acceso a esta información. Qué pena con ustedes, que es que nos muestra siempre primero en YouTube, nos muestra toda la publicidad y después inicia nuestro video. Entonces démosle aquí saltar. Entonces aquí el capítulo 2 del cultivo de la orellana. Además de eso, tenemos un documento relacionado con selección y tratamiento de los sustratos. Entonces lo vamos a abrir para que ustedes vean que está disponible. Es un PDF. Permítanme un segundo mientras abre. Entonces ustedes allí pueden tener acceso a más información para profundizar en el tema. Dicho esto y apropiados los contenidos, la idea es irnos a las evidencias, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, esa descripción de las evidencias nosotros lo vamos a encontrar en la guía de aprendizaje. Entonces, voy a venir aquí donde dice guía de aprendizaje 2, voy a dar clic sobre el enlace y voy a seleccionar la opción ver PDF para poder abrir ese documento y ver qué es lo que debo hacer en mi evidencia. La parte inicial, como les decía la semana pasada, es más introducción, digamos que es como tal parte de lo que yo les vengo hablando en este momento, pero nos vamos a ir a la parte donde aparecen nuestras evidencias calificables. Entonces, la primera evidencia, en la página 4, observamos que tenemos una prueba de conocimiento, preparación de sustratos. Entonces, nos vamos a ir al enlace de la preparación de sustratos. Ustedes están observando lo que les estoy compartiendo, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora, sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces me vengo al Sí, enlace señora. de prueba de conocimiento, preparación de sustratos y doy clic sobre ese nombre. Me va a llevar al espacio donde me dice cómo puedo iniciar esa prueba de conocimiento. Entonces doy clic sobre intento de prueba de conocimiento en ese botoncito verde y le doy comenzar intento. Me dice que tengo disponible 1 hora para poder desarrollar mi prueba. Esta prueba tiene activa intentos ilimitados, son 7 preguntas, algunas de selección múltiple, otras de falso y verdadero. Sencillamente selecciono y doy clic en siguiente página. Si quiero, puedo ir en la parte izquierda, ustedes observan el recuadro donde dice navegación por la prueba de conocimiento. Entonces puedo ir también avanzando aquí en las preguntas y al llegar a la pregunta 7, la respondo y selecciono la opción terminar intento para poder realizar el envío. ¿Listo? Entonces, esa sería mi prueba de conocimiento. Después de eso, permítanme un segundo mientras salimos de acá
viene la evidencia taller, diagrama de procesos, preparación de sustratos. Vamos a dar clic sobre ese enlace. Allí en ese enlace me va a aparecer, permítame mientras carga, me va a aparecer únicamente la posibilidad de realizar el envío de la evidencia. Bueno, profe, entonces, ¿dónde veo la descripción de lo que tengo que hacer? ¿Se acuerdan que hace un momento les hablé de que teníamos que descargar la guía de aprendizaje? Entonces, estamos aquí en la guía de aprendizaje. Como les mencioné hace un momento, en la página 4 está la descripción de la prueba de conocimiento. Nos vamos a ir a la página 5, donde nos habla del diagrama de procesos, preparación de sustratos. Entonces, allí, ¿qué nos dice? Nos dice el objetivo de esta actividad es realizar un diagrama de procesos, un diagrama de flujo, donde se grafiquen los elementos que hacen parte del proceso de preparación del sustrato para la siembra orellana, teniendo en cuenta el tratamiento que deben recibir dependiendo de sus características. La invitación para que establezca el alcance del proceso a describir, realice una lista de las principales actividades, subprocesos que estarán incluidos en el proceso a describir y su origen cronológico y su orden cronológico, disculpen. Mucho ánimo a construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los correspondientes símbolos al finalizar, enviar a su instructor. En el ciberespacio se pueden encontrar plataformas que permiten el diseño de estos esquemas. Puede ser elaborado este diagrama de flujo en Word, en Excel, en PDF o en PowerPoint. Se recomienda algunos enlaces de programas para crear diagramas de proceso, si quieren utilizarlos. Entonces, miren, aquí nos da la dirección web, el tutorial y la observación. Entonces, en estos podemos encontrar pues la opción de plantillas para desarrollar diagramas. Si no lo desean utilizar, no hay ningún inconveniente, lo pueden hacer en el programa que ustedes mejor manejen. Recuerden que de mi parte no hay ningún inconveniente si lo quieren hacer a mano, escanearlo y enviarlo, no hay ningún inconveniente, desde que tenga una adecuada presentación. Entonces, importante que ustedes establezcan la lista de las principales actividades o de subprocesos que están incluidos en el proceso o en el orden cronológico para la preparación de sustratos. ¿Sí? Entonces, paso a paso, ¿qué debo hacer primero? ¿Qué debo hacer después? Y voy a hacer un diagrama de flujo o un diagrama de procesos. Bueno, es realmente lo que debemos tener en cuenta. Una vez yo he hecho ese diagrama, que no debe ser más de una hoja, me vengo aquí a donde vamos ingresados, ¿se acuerdan? Estábamos en la actividad 2, yo di clic, me voy a devolver para que lo veamos. Permítame un segundo. Que se quedó pensando. Pero bueno, yo di clic en la actividad 2, después seleccioné allá, me llevo allá. Entonces aquí abrí dando clic sobre mi punta de flecha en la actividad 2, di clic donde dice diagrama de procesos. Entonces ya vimos en la guía de aprendizaje qué es lo que debo hacer. Entonces aquí me abrió esta ventana donde me dice a través de este espacio usted podrá realizar el envío del taller planteado en la guía de aprendizaje 2. ¿Cómo lo voy a hacer? Dando clic aquí en el botón inferior verde al lado izquierdo que dice agregar entrega. Entonces yo doy clic sobre ese agregar entrega y el sistema me va a mostrar me va a llevar a un nuevo espacio donde me va a permitir adjuntar el diagrama que voy a realizar. Permítame un segundo que se está poniendo un poco lento el sistema, pero bueno, mientras nos abre. Entonces, aquí donde encontramos esta hojita que estoy señalando con mi manito, podemos adjuntar o agregar el archivo. Yo doy clic allí y ahí me da la opción para agregar mi archivo. Y una vez lo he seleccionado desde donde lo tenga en mi carpeta, en mi memoria, bueno, en fin, doy subir este archivo. Si de pronto cuando voy a realizar el envío, el sistema no me activa esta hojita, puedo venir donde ustedes encuentran esta flecha que estoy señalando y arrastramos hasta ahí el archivo para enviarlo y sencillamente seleccionamos la opción guardar cambios. Entonces, estas son
los contenidos y las evidencias relacionadas con nuestra segunda actividad de aprendizaje. Quiero compartirles en este momento que para el caso de nuestra primera sesión en línea, ya se encuentra disponible, permítame un segundo mientras nos carga. Ya se encuentra disponible en el espacio de sesiones en línea, debajo donde está la actividad 4, encontramos el recurso sesiones en línea, doy clic sobre la punta de flecha. Recuerden, como les estaba diciendo un momento, que aquí también, hace un momento aquí también en el enlace sesiones en línea, encontramos los enlaces de las 4 sesiones programadas. Sencillamente abro, dando clic sobre la punta de flecha, voy a encontrar el nombre de la sesión, fecha y hora y el enlace para ingresar. Entonces, y además de ese recurso de enlace sesiones en línea, encuentro grabación de sesiones en línea. Doy clic sobre la punta de flecha y aquí ya voy a encontrar la primera sesión en línea con su respectivo enlace, o sea, el resumen y el enlace de ese resumen cargado en YouTube para que lo puedan ver. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. En este momento voy a dejar de compartir y voy a abrir espacio para las preguntas. Listo. Entonces los escucho. ¿Tenemos alguna Gracias, pregunta? profe. Buenas tardes. Señor. Tengo una preguntita. Yo estuve leyendo la guía de aprendizaje y hablaba una sobre preparación del sustrato. Sí, Es que es decir, la que segunda nosotros actividad. debemos de tomar, como el decir, el acerrín y eso, preparar el sustrato en una bolsa, o simplemente es hacer una descripción escrita. ¿Para la evidencia? Sí, Ok. señora. Para la evidencia debes hacer un diagrama donde muestres la secuencia de qué paso debes hacer. ¿Me hago entender? Entonces, por ejemplo, identificar qué sustrato vamos a utilizar, ¿sí? Permíteme, te muestro más o menos el ejemplo de lo que es un diagrama. Busquemos una imagen en cualquier buscador. Espérame un segundo. Entonces, tú allí vas mostrando imagen. Nos dice que un diagrama de secuencia, ¿cierto? Y vamos a tomar uno que sea pues sencillo como tal. Voy a compartirlo. Compartirles la página. Estamos observando lo que les estoy compartiendo. Entonces, mire, ustedes observan aquí un sinnúmero de imágenes, porque realmente lo que tenemos que hacer en la evidencia es desarrollar una imagen donde secuencialmente muestremos, digamos que esta es como la más sencilla. ¿Cómo vamos a hacer esa preparación o ese alistamiento del sustrato, sí? Entonces identifico cuál es el material, lo debo desinfectar, lo debo llevar al contenedor, ¿me hago entender? Entonces, paso a paso, ¿qué debes hacer en ese proceso de preparación y alistamiento, disculpen, del sustrato? ¿Es claro? Ah, sí, señora. Bueno, perfecto. Gracias. Con gusto. ¿Está levantando la mano a Mauri? Buenas tardes, compañeros, instructoras, espero se encuentren muy bien. Sí. Leyendo el documento, material de apoyo, acerca de los diferentes sustratos que sirven para que este hongo se desarrolle, el micelio, y también Sí. hablan de unas soluciones, carbono, nitrógeno y demás. Profe, según su experiencia, ¿cuál ha sido como esos sustratos o esa mezcla de sustratos que le ha ofrecido mejor rendimiento en cuanto pues, al cultivo de este hongo? Para mí, en mi caso y desde mi experiencia, me ha funcionado muy bien el acerrín. ¿Me escuchas? ¿Acerrín solo o con otra, junto a otro Bueno, componente?
y estaba esperando que me preguntaras eso. Me ha funcionado muy bien el aserrín, pero en lo posible yo he intentado utilizar aserrín que no contenga mentol, o sea, de árboles, de plantas que no sean ni eucalipto ni pin como tal. Desde mi experiencia, eso es lo que yo he llevado a la práctica. Algunas veces cuando desconozco la procedencia de ese aserrín, en la zona donde yo estoy ubicada, hay una característica particular y es que hay bastantes aserríos, como se dice, y resulta que allí no, pues muchas veces no le hacen claridad a uno de dónde resultó ese aserrín. Entonces, lo que he hecho es hacerle el proceso de desinfección. En algunas ocasiones lo he hecho con agua caliente y en otras ocasiones lo he hecho con hipoclorito de sodio al 10%. Pero a mí me ha funcionado muy bien el aserrín. De acuerdo, profe, muchas gracias. No, le Con, consulto que acá por lo menos, yo soy de la ciudad de Montería, Córdoba, sí. y aquí existen muchos residuos agroindustriales, como lo que es el algodón, el tamo de Ah, plátano, perfecto. incluso el buchón de agua incluso. Pues nosotros gustaría experimentar con eso. Sin embargo, sí nos queremos como tener presente como que ese tipo de mezcla que se deben realizar para poder conseguir esa producción eficiente que uno busca finalmente. Pero ven, por ejemplo, para el caso de la hoja de plátano seca, me imagino, la están triturando. Profe, el tamo de plátano, profe, es el ¿Eh? tronco. Ah, el vástago, ¿sí? Exactamente. Ese sí requiere una fermentación porque tiene contenido de azúcares alto. Eso te iba a decir, además que tiene lignina, tiene glucosa, entonces dentro del proceso hablábamos hace un momento que se dan procesos de pasteurización o se deben hacer procesos de fermentación. Hay que darle ese proceso, desde luego, digamos que esa fuente nos funciona muy bien para el cultivo de orellanas, pero pues tampoco podemos excedernos porque esto puede dañar la calidad final de nuestra cosecha. Entonces, en esos casos particulares, hay que fermentarlos, hay que pasteurizarlos. Sí, señora. No, y también la idea, profe, es que pues, buscar materia prima que sean económicas. La idea tampoco gastar mucho pues comprando esa materia prima para poder ser. Sí, claro, pero sí se pueden hacer los procesos mencionados. Por ejemplo, en el chat me está escribiendo Felipe que si pueden utilizar residuos del cultivo de café. Por ejemplo, para el caso de la cascarilla o, ¿cómo se dice? Sí, de la cáscara del café, esto ayuda a hacer mezclas para que el sustrato quede un poco más suelto, más mullido, como el caso de lo que sucede con la cascarilla de arroz. Pero es importante tener en cuenta que si nosotros ya aquí queremos utilizar mucílago, queremos utilizar, ¿cómo lo digo? La cáscara como tal, que tiene contenido, tiene jugos, tiene contenidos líquidos que tienen altos niveles de glucosa, es necesario darles un proceso para disminuirlos, para pasteurizarlos, porque en lugar de tener beneficios, podemos dañar la calidad de nuestros ceros. Pero sí se pueden incluir algunos de esos materiales. ¿Qué otra pregunta tenemos? Es decir, perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Volviendo otra vez a la cascarita del café, Sí. estoy entendiendo que en ese caso deberíamos de deshidratar las cáscaras para utilizarlas secas. Bueno, es que por eso daba la explicación. Creo que hay quizás por las zonas donde estamos ubicados se puede generar alguna confusión. Una cosa es como la cascarilla que retiramos ya del café como tal, no sé cómo lo llamarán ustedes, aquí nosotros hablamos de cascarilla, que es esa cobertura delgada, seca. Y otra cosa es la cáscara roja que resulta de la cereza. ¿Me hago entender? Esa, la cáscara, la cereza. Ok, perfecto. Nosotros con eso lo que hacemos es someterlo como en un proceso de fermentación o de pasteurización. La cascarilla, que era lo que inicialmente yo hablaba, nos ayuda a cumplir la misma función de la cascarilla de arroz para que la mezcla quede más mullida y suelta. La otra sí debemos procesarla. Tenemos
o fermentarla o pasteurizarla, porque esa cáscara, llamémoslo así, contiene niveles altos de glucosa y entonces eh, nos puede afectar como tal el sustrato y permitirá en gran medida la proliferación de algunos microorganismos patógenos que nos van a afectar la producción de nuestro cultivo. ¿Me hago entender en la observación? Sí, sí, señora. Entonces, a mí sí me gustaría como andar en esta parte, ya que aquí en la región es bien cafetera. Me Sí, gustaría, no leí bien las guías, todavía me falta ahondar un poquito más, las leí así por encimita. ok. No sé si está bien claro qué proceso deba seguir en el caso de que yo quiera utilizar eso, Hay que porque yo vi ahí, fermentar. yo vi como alcancé a leer unos cuadros donde mencionaban cuáles eran como los que tenían más producción, algo así. Sí, hay algo que está muy claro, y bueno, hace rato no vi los nombres porque estaba desde la plataforma. Hay algo que está muy claro y es que la idea también es utilizar los recursos que tenemos a la mano. Y en gran parte y en gran medida muchos de estos procesos también requieren como tal de nuestro ejercicio práctico, ¿sí? De revisar qué beneficios tenemos y qué beneficios no. De acuerdo a las diferentes zonas de nuestro país, vamos a tener variaciones y cambios. Hay unos procedimientos estandarizados que podemos revisar, pero también requiere mucho de nuestra práctica. En esos procesos yo les sugiero que lo hagamos a pequeñas escalas, empecemos a indagar, a observar y a comparar resultados y lo implementemos cuando verifiquemos que nos da resultado. En algunos videos que yo observé, Sí, veía que siempre se realizaba la pasteurización sí. eh, del, del sustrato que estamos utilizando. Yo hace ratico le escuché también que también se podía llegar a hacer la opción de utilizar, me fue el nombre, Para em, desinfectar agua caliente o hipoclorito de sodio. eso, Pero, cloruro de sodio. pero es que una Esa cosa. partecita no la tengo bien clara. Bueno, pero es que son dos procesos diferentes, ¿no? Porque en ese momento yo hablaba de cuando nosotros desconocemos la procedencia de los sustratos, los compramos, los traemos de otros sitios, entonces en ocasiones lo que nos recomiendan a nosotros es desinfectar. Una cosa es pasteurizar y otra cosa es, otro concepto es desinfectar. En esos casos, digamos, aquí en la zona donde yo estoy ubicada, estoy en el interior del país, estoy en la zona de Cundinamarca, aquí lo que uno hace es desinfectar ese sustrato con agua caliente, por ejemplo. Entonces, se ponen contenedores, agua caliente y la lona o el recipiente en el que se traiga el sustrato se sumerge durante unos minutos, se saca y se pone a escurrir, con el fin de que con altas temperaturas se desinfecte el sustrato. Es un poco dispendioso, muchas personas no lo realizan, hace mucho tiempo muchas personas desestimaron ese procedimiento. Entonces, ¿qué hacen? Disuelven hipoclorito de sodio, lo que nosotros llamamos clorox, al 10% y con un atomizador esparcen sobre el sustrato, lo van moviendo y lo desinfectan. Este es otro procedimiento. Desde luego, cuando nosotros desconocemos la procedencia de ese material que vamos a utilizar, debemos recurrir a, digamos que, garantizar o evitar esa posible contaminación y hacemos esos procesos de desinfección. Bueno, entonces para que lo tengamos en cuenta. Está levantando la mano Oscar Alejandro, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, Buenas tardes, Oscar Alejandro. eh, gracias. A mí me gustaría ahondar un poco en el tema del acerrín, lo que mencionaste hace un rato, porque acá en Antioquia creo que es lo que más abunda, por lo menos acá en el oriente antioqueño. Mm, Entonces, y yo creo que las maderas que más se utilizan en estos aserraderos, pues es la de pino justamente y la de sí, eucalipto, sobre sí. pino. Entonces, ¿cómo se haría ese sistema?
Oscar Alejandro, de por un calentar. momento el audio. Perdón. La pregunta es, ¿este mismo proceso de Sí. calentar el agua y el sustrato allí, que creo que fue lo que mencionaste ahora, sirve para eliminar esa resina? No, es más para desinfectar el material. Okay. Sí, más Entonces, en ese para disminuir ese contenido es para desinfectar. Ok, entonces entendí mal lo que dice. Nos No. podría... bueno, no, sería solo para desinfectar. Ya, ok, listo. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Eso no, sería... Este caso de esta región, entonces sería no usar ese sustrato no, se podría hasta cierta medida utilizar, pero tendrías que mezclarlo con otros materiales. ¿Me hago entender? Entonces ya tendrías que revisar. ¿Hay un porcentaje? Sí, a eso iba. Tendría que revisar qué disponibilidad de otros materiales hay, en qué mezcla los puedo hacer para de una u otra forma, digamos que mitigar esos porcentajes de esos mentoles que tiene el pino y el eucalipto y poderlos compensar con la mezcla de otros materiales. Por ejemplo, aquí Felipe está escribiendo en el chat que tiene varios parques cerca. La poda de pasto resultante serviría de algo. Me imagino que se puede secar y luego pasteurizar, pero no sé si sean efectivos en sustrato. Entonces, mira, él está haciendo un comentario bastante asertivo, por ejemplo, para continuar dando respuesta a la pregunta de Oscar Alejandro y complementar lo que Felipe dice, todos esos tamos, todos esos materiales secos ayudan a las mezclas a que sean un poco más sueltas, más mullidas, tienen contenido de materia orgánica, que realmente nosotros lo leíamos en los contenidos, una de las fuentes necesarias para la producción de setos comestibles. Entonces, podríamos hacer ese tipo de mezclas. El comentario de Felipe es acertado. Podríamos mirar qué disponibilidad de materiales tenemos y cómo podemos mezclarlos en ciertos porcentajes para que así podamos, digamos que, hacer uso eficiente de los recursos con los que contamos y podamos tener producciones adecuadas. ¿Listo? Ok. ¿Sabes si de pronto aquí hay mucha mazorca, porque hacen muchas arepas de choclo, las de grana? ¿Estos residuos sirven? La tusa y la hoja, sí. ¿Qué sucedería con nosotros? Digamos que, bueno, voy a decirlo de la forma más clara, el aumento de los costos en la mano de obra en ese proceso de transformación, como de picarlo o triturarlo. Ya, ok. Esa sería la única situación. Bueno, aquí Sebas Montoya, que en qué tipo de bolsa o recipiente se puede hacer. Normalmente se recomiendan unas bolsas negras tipo chorizo, como las de la basura. Algunas personas, hay zonas del país donde las comercializan, algunas personas recurren a la utilización de la bolsa de basura como tal, por la mitad la queman con cegueta o con hilo y de ahí sacan 2 o 3 bolsas dependiendo de lo ancho que las quieran, ¿no? En otras zonas ya se nos facilita mucho esa comercialización y las podemos conseguir. Ahí tendríamos que mirar costos y precios, pero sí se puede hacer. Hay otras personas que están haciendo la reutilización de recipientes, pero ustedes recuerden que de acuerdo a los contenidos que hemos observado, la producción de setos comestibles requieren de una asepsia al 100%. Entonces, que esos contenedores o esos recipientes que utilicemos estén en la presentación adecuada. A Mauri dice, creo que otro hongo comestible, si no estoy mal, nace en la madera de pino. Sí, hay algunos que son específicos, en eso tienes toda la razón. Pero el shiitake crece en el cedro negro, ¿no? Sí, señor. Pero también lo están produciendo sobre acerrín. Ok. Si se usa serrín y estos son mezclas, todas las veces tendríamos distintas mezclas, esto nos permitiría estandarizar el porcentaje de producción o cómo se haría.
Ah, bueno, me entiendo. Para el caso de la pregunta que nos hace Lady Tatiana, desde luego, si tú quieres estandarizar esa producción y vas a hacer el uso de mezclas, siempre debes utilizar las mismas proporciones. Entonces, si voy a utilizar acerrín, pero lo voy a mezclar con algún producto que he pasteurizado, por ejemplo, residuos de café o residuos de cultivos, tamos, debo utilizar siempre las mismas mezclas para estandarizar mi producción. Es así, digámoslo así. Ah, Mauri me dice hongo, no sé a qué hace referencia con hongo. Profe, qué pena fue que como escribí el comentario anterior, la palabra hongo mala, y traté como de corregir que refería a la palabra hongo. Ok, no hay lío. Las bolsas deben ser necesariamente negras, se pueden transparentes. No, mira que hay algunas personas que están utilizando transparentes. De hecho, como estos se ubican lugares con un porcentaje de luz específico. Entonces, hay personas que lo están haciendo con esas blancas o transparentes, no se está presentando ningún inconveniente. Magda me dice, yo soy de Bogotá, quisiera un ejemplo de materiales que se pueden utilizar para el sustrato, ya que en la ciudad es más complicado los materiales. Estuve mirando que se pueden comprar tubulares, sí, de orellanas, y en este caso también se deben desinfectar. Sí, claro, todo debe tener una asepsia al 100%, es necesario, importante tener en cuenta que, bueno, estando en Bogotá, nosotros podemos recurrir a zonas comerciales donde conseguimos acerrines, cascarillas. Entonces, como tal, en este caso lo que más debemos revisar es el tema de los costos. Yo estoy ubicada también, como les digo, en la zona de Cundinamarca. Nosotros utilizamos mucho los acerrines. Hay personas que les gusta mucho utilizar la cascarilla porque los contenedores no quedan tan pesados y cuando se hacen en tubulares, digamos que el peso no se los lleva. La verdad es que la disponibilidad o la fuente de, ¿cómo lo digo?, de materiales o de nutrientes para que se desarrolle el hongo no es tan alta, entonces tenemos que recurrir a hacer otras mezclas. Entonces hay que mirar, es la parte de beneficio-costos para saber cómo lo podemos organizar. Es más ese tema. En Bogotá nos queda muy fácil conseguir acerrines y mezclarlos de pronto con algo que contenga lignina o que contenga tamos. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? Les recuerdo que contamos hasta las 4 de la tarde, después de eso tengo otra conferencia, entonces los escucho ya para cerrar. Perdón, qué pena. ¿O sea, me puede repetir con qué se puede mezclar? Es que no entendí bien, qué pena. Ok. Magda, dependiendo del material que tengas disponible, puedes hacer mezclas con acerrines, ¿sí? Cuando yo hago la referencia de tamos, hablo de pronto de algún residuo de cosecha, de pastos, por ejemplo, si tú estás ubicado, como decía alguien por ahí, cerca a parques, donde resulte este tipo de materiales, esos te pueden servir. Bueno. Ok, pero se dijo que mezclarlas con lignina, que es algo. Cuando hablaba de lignina, sí, digamos que es un componente de las plantas como tal. Oh, ya comprendí tu pregunta. Bueno, Ok, gracias. tenemos levantada la mano. Voy a dar respuesta a las dos personas que están levantando la mano ya para cerrar. Está levantando la mano Gloria y Amaury. Sí, profe, ¿cómo se controlan los roedores para que no ingresen, no tengan sustrato y que no tenerle que echar veneno? Pues es que, digamos que como es una producción tan susceptible realmente, las recomendaciones que se han hecho hasta el momento es utilizar trampas, tener trampas alrededor de donde está ubicada la producción, la asepsia total y evitar, digamos, ¿cómo se llama eso? Orificios o evitar huecos por donde puedan penetrar. Tener casi que un lugar hermético con las condiciones controladas y el uso de trampas. Lo que tú dices es muy cierto, no podemos utilizar venenos, no podemos utilizar ningún tipo de agente contaminante porque el cultivo como tal es muy susceptible. Mil gracias. Está levantando la mano Mauri. Vamos a dar respuesta a esta última pregunta y aquí cerramos. Gracias, instructora. Instructora, para finalizar, Sí. quería comentarles que si no sabían, existe una federación de fungicultores aquí en Colombia, que es de Fungicol.
Bueno, y ellos dicen que la persona cuando van a, pues, a cultivar este tipo de hongos, tienen que suministrar un 88% de carbono y un 10% de nitrógeno. En otras Sí. palabras, mezcla de al menos dos tipos de sustratos diferentes, por lo menos yo lo entendí así de esa Sí. manera. Entonces no sé si pues sea algo estricto de cumplimiento o solamente probar con un acerrín o algo así nos daría un resultado bueno. En el contenido del curso, donde hablábamos de la composición de los sustratos, allá hablaba de los nutrientes y eso, vamos a encontrar unos documentos donde nos hace la comparación de qué materiales podemos utilizar, ¿sí? Cómo los podemos complementar, porque desde luego en todas partes no vamos a tener las mismas fuentes. Entonces, en este momento la invitación es para que, por favor, revisemos estos contenidos y podamos aclarar esas dudas. Yo sé que ahorita, bueno, claro, con esto que estamos hablando, todos quedaron súper animados y motivados, pero entonces hagamos la apropiación de los conocimientos, hagamos la lectura y el estudio de estos documentos y vamos a ver que vamos a aclarar muchas de esas dudas. Con esto ya como tal me despido de ustedes porque pues como les digo a las 4 de la tarde tengo otra conferencia, me las programaron una después de la otra, entonces casi que estoy corriendo. Me excuso con ustedes y los invito para que hagamos uso de los otros canales de comunicación donde podemos aclarar todas estas dudas que nos siguen resultando. Entonces, les agradezco su participación. Espero verlos a través de los otros canales de comunicación y en la próxima sesión en línea. Recuerden que la otra semana sí ya es el martes. Y en este momento los invito para que por favor salgamos de la sala para poder generar el enlace con la grabación. Voy a detener la grabación. Un abrazo fuerte para todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su participación. Que estén muy bien. Hasta luego. Bendiciones.